que se está haciendo una continuidad de lo que era la congregación, la Keilah, la iglesia del monte de Sinaí. Esa idea no surge de los apóstoles, esa idea no surge del Mesías. Porque ellos, ¿qué enseñaron ellos? ¿Qué enseñó el Mesías? ¿Qué siguió el Mesías? Todos sabemos que el Mesías guardó la ley del Eterno a la perfección, todos los mandamientos, porque Él fue perfecto en todo su camino. No hubo pecado en Él, dice la palabra. Y sabemos que pecado es transgresión a la ley del Eterno. Primera de Juan 4:3. Usted lo puede leer, que la definición de pecado es transgresión a la ley del Eterno. Entonces, si el Mesías, en el cual es el que trae la continuidad de su pueblo, y el Mesías es el ejemplo a seguir, que lo vamos a ver también a través de algunas escrituras. El Mesías es el ejemplo a seguir. Él es el ejemplo a seguir. Lo que Él hizo es para que nosotros siguiéramos el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice yo soy el camino es para que tú sigas su pisada, lo que Él hizo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Lo mismo que hizo el Mesías. ¿Qué dijo el apóstol Saulo? ¿Qué se atrevió a decirle al apóstol Saulo? Sé imitadores de mí, como yo los soy del Mesías. El apóstol Saulo, los apóstoles, siguieron el ejemplo de su maestro. Ellos no siguieron doctrina extraña, ellos no siguieron a otros profetas, ellos no siguieron a otro maestro, sino ellos siguieron las pisadas del Mesías, porque ellos sabían que seguir la pisada del Mesías era lo correcto, porque el Mesías vino para mostrar la voluntad del Eterno. Él vino para mostrarnos el camino, para mostrarnos la obediencia, cómo se obedece al Eterno. Él es la imagen misma del Todopoderoso. Y si Yeshua es la imagen misma del Eterno, ¿a quién debemos de seguir? La filosofía griega que se levantó, o el Vaticano, que fue el primero que dijo que trajo la doctrina de reemplazo. Nosotros somos el pueblo y el Eterno rechazó a Israel. Y los que siguieron esa doctrina de reemplazo de la Roma papal, en sus creencias siguieron esa cultura. Rechazaron lo que es todo lo que el Mesías guardó. El Mesías guardó la fiesta del Eterno. El Mesías guardó todas las fiestas del Eterno. ¿Por qué? Porque su cultura era hebrea. Y entonces, ¿qué enseñaron después las denominaciones que se levantaron y surgieron después como fiesta del Eterno? Navidad, Pascua y otras fiestas paganas por ahí que las siguieron las congregaciones, las iglesias que siguieron la cultura romana, que no siguieron el mensaje del Mesías, que levantan sus cultos diciendo que sirven al Mesías, que siguen al Mesías, pero no hacen lo que hizo el Mesías. Tú puedes decir que tú estás adorando al Eterno, que tú estás haciendo al Eterno, y puedes estar equivocado. Por eso vino el Mesías, para que no nos equivoquemos, mis amados hermanos, para que podamos mirar, como dijo el Eterno, mira, atiende, pon atención, he puesto delante de ti, para que individualmente cada uno de nosotros pueda entender el mensaje del Eterno. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Andrea, lamentando mucho, estamos ya unos cuantos días de dolor por la pérdida de nuestro querido hermano y hijo de nuestra hermana Andrea, que falleció la semana pasada, Andrea, ¿no verdad? El Eterno te ha fortalecido en estos días y seguirá fortaleciéndote, Andrea, y nosotros estamos contigo. La congregación del Alfarero está contigo. Y estaremos allá el lunes, estaremos también contigo. Bendito sea el Eterno. No sé si tú querrás que se lleve lo que hicimos la vez que tú, de tu madre. Si no han buscado a nadie, porque a veces, ok. Pues entonces la congregación está comprometida el lunes, después de, ¿a qué hora que lo ponen, Andrea? De 5 a 8 estaremos allá a las 6 de la tarde llevando la palabra, llevando
el aliento a la familia de nuestra hermana Andrea. Y como le iba diciendo, mis amados hermanos, es importante poner atención a las reglas, a los mandamientos del Eterno, porque Él está advirtiendo a su pueblo una maldición y una bendición. Si tú obedeces, vamos a seguir leyendo y después seguimos de nuevo, seguimos leyendo los versos bíblicos. Dice, y será que cuando te traigas a Hashem, tu Elohim, a la tierra a la que tú vas allí para poseerla, entonces entregará la bendición. Ya leímos esa parte ahí. ¿Acaso no están ellos al otro lado del Jordán, lejos, en dirección a donde se pone el sol? En la tierra del cananeo que habita en la llanura, lejos de Gilgal. Como ustedes saben, mis amados hermanos, muchas personas dicen, no, eso se lo dio el Eterno al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Pero sabemos que los mandamientos, que la ley que el Eterno reveló en el monte de Sinaí es eterna. Fue dada eternamente y para siempre porque es el carácter del Eterno revelado a su pueblo. Es el carácter, es la voluntad misma del Eterno revelada a su pueblo Israel. Cuando usted dice que eso está abolido, que eso no hay que guardarlo, porque usted está malinterpretando algunas leyes en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que se habla de diferentes leyes y hay que entender y saber leer cuando se habla, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 6, ya no está bajo la ley, hay que saber de qué está hablando el apóstol Saulo para no malinterpretar. Cuando se está hablando en Gálatas, que lo vamos a leer en el día de hoy, el capítulo 13, verso 3, que habla de la maldición de la ley, que eso lo vamos a explicar en el día de hoy. Usted puede malinterpretar si no entiende lo que es la Torah y los profetas, si no ha leído la Torah, usted puede malinterpretar a Saulo, puede malinterpretar al Mesías y puede malinterpretar a los apóstoles por desconocer la Torah del Eterno, la ley del Todopoderoso. Por ejemplo, el libro de los Hebreos, que muchos citan para decir ya que la ley está abolida, el libro de los Hebreos, que está hablando de lo que es el sacerdocio levítico, que ahí es que está hablando de leyes levíticas, y la gente entonces malinterpreta cuando habla de que esa ley fue abolida, que fue quitada. No está hablando de la Torah del Eterno, de la ley que se reveló en el monte de Sinaí. Está hablando, cuando habla de un pacto que se quitó, que estaba, que no está, fue un pacto que se hizo con los levitas, que el Eterno hizo con los levitas. Y hay que tener mucho cuidado para no malinterpretar. Tenemos que leer el texto y el contexto para saber de lo que se está hablando. Por ejemplo, hoy en esta semana se comentaba de alguien que estaba predicando en el Facebook, y ustedes saben que siempre aparecen los que traen su comentario negativo. De una vez trajo uno un comentario de Mateo 7, donde habla ahí de que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Entonces está citando algo que está fuera de contexto. Cuando se está hablando de alimentos, que la Escritura habla de alimentos, está hablando de animales puros, animales que se comen. No está hablando de animales que fueron declarados impuros. Entonces usted no puede citar Mateo 7 para decir que se puede comer de todo, no lo que entra por la boca contamina al hombre, porque Mateo 7 lo que está tratando es otra historia. No está hablando de alimentos, está hablando de alimentos, pero solamente se está tratando de comer pan con la mano sucia. Esa es la historia que está ahí. No está hablando de otra cosa. Los fariseos se acercan al maestro y dicen, maestro, ¿por qué tus discípulos comen pan con la mano sucia? Y de ahí es que viene la historia. No está tratando otra cosa que no sea de comer pan con la mano sucia. Lo que el maestro está diciendo es que si usted come pan con la mano sucia, no es pecado, aunque los fariseos lo tenían como pecado, porque había que hacer un rito de lavarse la mano y hacer unas cuantas cosas. Y si usted no hacía ese rito, para los fariseos, ellos lo veían como pecado. Entonces el Mesías está enseñando que no es pecado si usted come un pan con la mano sucia. Porque eso que usted comió con la mano sucia, ¿qué está haciendo? Usted lo come, va al estómago y después de ahí va a la letrina, dice el Mesías. Pero él no está hablando de otra cosa que no sea de pan, comer pan con la mano sucia.
Pero la gente lo saca de contexto y cuando se está hablando de otra cosa, dice, mire, el Mateo dice que no lo que entra por la boca contamina al hombre, se puede comer de todo. Sacando de contexto algo que dice otra cosa. Y así es que está el mundo, mis amados hermanos, sacando la Biblia y agarrando un versículo, porque usted lo ve que es buscando versículos, buscando versículos para sacarlo de contexto para querer contrarrestarlo a usted. Y usted no puede contrarrestar a nadie si no tiene la base, el fundamento que es la Torá. La Torá es el fundamento. El que no conoce Torá va a malinterpretar al Mesías, a los apóstoles y al apóstol Saulo. Mire, los apóstoles dijeron hace 2000 años, oiga, ¿quién dijeron eso? Los apóstoles que fueron entrenados por el Mesías, los apóstoles que recibieron las enseñanzas del Mesías. Ellos dijeron, el apóstol Pedro dijo esta palabra, Saulo ha escrito alguna carta que son difíciles de entender. Oiga, si los discípulos que fueron instruidos por el Mesías se le hacía difícil, y hombres instruidos en la Torá se le hacía difícil entender la carta de Saulo, ¿qué será 2000 años después? Gente que no han estudiado ni han conocido la Torá, ¿qué van a hacer con la carta de Saulo? Si los apóstoles no le entendían, que conocían la Torá, ¿qué usted cree que va a pasar 2000 años después? Entonces Saulo, dice el apóstol Pedro, los cuales tuercen, es decir, agarran la carta de Saulo, la tuercen para su propia perdición. ¿Usted ve? Si los discípulos no le entendieron, que estaban instruidos en la Torá, que será un pagano que viene del paganismo a querer interpretar algo escrito por un judío, por un hebreo, por un israelita. Porque Saulo no era judío, sino de la tribu de Benjamín. Pero era un israelita, guardador de Torá. Entonces no podemos leer a Saulo sin conocer la Torá. Si no conoce la Torá no puede entender a Saulo. Lo va a sacar de contexto todas sus enseñanzas. Por eso es que muchas personas cuando leen a Deuteronomio la maldición y la bendición, pues ellos se van a Gálatas 3:13 y sacan de contexto ese verso, que lo vamos a leer en el día de hoy y lo vamos a explicar, porque lo importante de la congregación del alfarero es aprender la verdad. No estamos aquí para buscar el favor de nadie ni que buscar el beneficio de nadie. Que usted está aquí porque usted tiene dinero, porque queremos su diezmo. No, por nada de eso. Lo que queremos es que usted aprenda la verdad y practique la verdad. Que usted siga lo que el Mesías siguió, lo que el Mesías guardó. Eso es lo que enseñamos aquí. La verdad. ¿Qué verdad siguió el Mesías? La Torá, la ley del Eterno. Esa es la verdad. ¿Qué predicó el Mesías? La Torá, porque no existía más que la Torá. Y los profetas. Usted no va a ver el Mesías de que, ¿qué dice la carta de Pablo? ¿Qué dice la carta de Pedro? No lo va a encontrar porque eso no existía. Entonces no use las cartas que se escribieron para traer doctrina, porque eso no existía cuando se enseñó a la comunidad del primer siglo. Cuando los gentiles estaban entrando a la congregación no existía el Nuevo Testamento. No se enseñaba con el Nuevo Testamento como la gente hoy en día quiere enseñar con el Nuevo Testamento. No enseñe de ahí que los apóstoles no enseñaron con ese libro. Léalo y aprenda qué es lo que hay en ese libro, en el Brit Hadashah, qué es lo que el Eterno quiere enseñarnos, cuál es la revelación que el Eterno quiere mostrarnos en ese libro, porque hay una revelación ahí, un misterio escondido ahí que el Eterno nos reveló a nosotros por medio del Mesías. Eso es lo que hay que aprender del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. La revelación que está ahí, el misterio escondido, revelado a través del Mesías. Pero si usted no conoce la Torá, va a seguir siendo un misterio para usted. Porque usted no está conociendo el misterio, lo está malinterpretando el misterio. Vamos ahora a empezar con la bendición y la maldición. Vamos a la maldición. Vamos a leer ahora Gálatas 3:13 para que ustedes vean que todo sigue igual. Desde el tiempo de Israel en el monte Sinaí, cuando el Eterno le dijo, mira, yo presento delante de ti la bendición y la maldición. Si tú guardas, observa mis mandamientos, entonces la bendición te alcanzará donde quiera que tú vayas. Pero si no lo guardas, ¿qué sucede? La maldición te alcanzará. ¿Por qué ustedes creen que vino el Mesías? Porque el mundo estaba como bajo maldición.
¿Usted sabía eso? Algunas personas estaban guardando la Torá. Algunas personas, no todos. El mundo entero estaba bajo maldición. ¿Por qué estaba bajo maldición? Porque todos habían transgredido la Torá. Todo, no había nadie perfecto. Todos habían pecado, aunque había muchos. Acuérdese que perfecto no quiere decir que usted no cometa errores en las Escrituras. Perfecto es una persona que guarda la Torá, pero puede cometer un error. Pero vive en perfección porque guarda la Torá, aunque comete un error, pero vive en perfección. Se levanta, sigue la perfección y puede caer otra vez. Se levanta y sigue la perfección y así va a vivir el creyente hasta que venga el Mesías. Porque el Mesías dijo, sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. Es decir, que estamos llamados a ser perfectos. Que es imposible. Pues el Eterno se equivocó, el Mesías se equivocó. Porque el Mesías está mandando a sus discípulos, sean perfectos como vuestro Padre y yo, que está en el cielo, somos perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fue el que dijo el Mesías. Gálatas 3:13. Vamos a ver, porque el mundo estaba bajo maldición. Y el Eterno, en su infinita misericordia, ¿qué hizo? Vamos a ver qué fue lo que hizo el Eterno. Este texto, como lo vamos a leer en el día de hoy, lo leen muchas veces para enseñar otra cosa. Y vamos a dar las dos enseñanzas para que ustedes vean cómo sacan un texto de contexto. Por desconocer las raíces hebreas, de conocer la Torá del Eterno. Ya, lo tenemos aquí. Gracias, Richard. Lo logramos. Tenemos aquí, mire, Gálatas 3:13 dice así, el Mashiach, ¿quién es el Mashiach? Yeshua nos redimió de la maldición. ¿Cuál es la maldición? ¿Qué es lo que habla de maldición? La Torá del Eterno. ¿Qué dice acerca de la maldición? Si no obedece la voz del Eterno, si no obedece la voz del Eterno y sigue mis mandamientos y lo pone por obra, entonces la maldición te alcanzará. Entonces, ¿el mundo cómo estaba? ¿Bajo qué? Bajo maldición. ¿Y por qué el mundo estaba bajo maldición? Porque estaba pisoteando la ley del Eterno. No hay otra forma de caer bajo maldición que no sea pisotear la Torá del Eterno, su ley, su palabra. Cuando usted deshonra la palabra del Eterno, está deshonrando al Eterno mismo y la maldición va a venir sobre usted. Dice Yeshua, el Mesías nos redimió de la maldición impuesta por la Torá, por la ley, al hacerse maldición por nosotros. ¿Qué fue lo que Yeshua se hizo? Maldición. Yeshua era pecador. ¿Y qué se hizo él por nosotros? Como si fuera pecador. Como si él hubiese transgredido la Torá. No la transgredió, pero él se puso en lugar de nosotros. Es decir, él se hizo culpable sin serlo. Eso es, cuando usted es culpable de algo, usted está bajo maldición. Y Yeshua se hizo culpable para hacerte a ti inocente. Eso fue lo que hizo el Mesías. El Mesías quitó la maldición del hombre. Quita la maldición del ser humano por haber pisoteado la Torá. ¿Y qué es lo que hace el Mesías cuando quita la maldición de ti? Él te va a llevar ¿a qué? A la obediencia de la Torá, porque eso era lo que tú estabas pisoteando. ¿Para qué Él te va a llevar a la obediencia a la Torá? Para que tú no vuelvas y cargas bajo maldición de nuevo. Porque el Eterno no quiere que tú vivas bajo maldición. El Eterno quiere que tú lo obedezcas para que tú seas bendecido. Tú fuiste llamado para ser bendecido. Y la forma de ser bendecido es obedeciendo los mandamientos del Eterno. Entonces, la traducción Reina Valera, que traduce de esta manera, Cristo nos libró de la maldición de la ley. Entonces, a Reina Valera traducir así y decir, Cristo nos libró de la maldición de la ley, que dicen, que interpretan el sistema religioso, que interpreta que la ley es maldición y que Cristo quitó la ley, que era una maldición, y ahora vivimos bajo la ley del Mesías.
Eso es lo que interpretan. Ya no hay que guardar la ley de Dios, porque ya Cristo la clavó en la cruz. Ya ahora nosotros vivimos por la ley del Mesías, la ley de Cristo. Pero no saben lo que están diciendo cuando dicen que viven por la ley de Cristo o por la ley del Mesías. Porque cuando el apóstol Saulo dice que vivimos por la ley del Mesías, se está diciendo que nosotros estamos siguiendo lo que el Mesías enseñó y lo que el Mesías interpretó. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Cuando usted vive por la ley del Mesías, usted está viviendo por lo que el Mesías interpretó y por lo que el Mesías guardó. Entonces no están siguiendo el Mesías, no están viviendo por la ley del Mesías, porque no están siguiendo lo que el Mesías hizo, ni lo que el Mesías enseñó. Como quiera están mal. Mal interpretado y están siguiendo mal lo que están enseñando. Entonces lo que quiere decir ahí es, no es que la ley fue abolida o que la ley sea una maldición, sino que la desobediencia a la ley trae maldición y entonces el Mesías quita esa maldición de nosotros y nos trae a la obediencia del Eterno, a la obediencia a los mandamientos del Eterno, para que no los sigamos pisoteando ni volvamos a caer en maldición otra vez. Ustedes ven lo claro que está ese verso bíblico. Cuando usted conoce la Torá y sabe de lo que se está hablando, cuando usted lo interpreta por la Torá, no lo interpreta por la filosofía o por la cultura greco-romana o por el diccionario greco-romano, filosofía griega que se introdujo, que lo vamos a leer también en esa parte. Ya hemos aprendido esta parte aquí, que la Torá no está diciendo que la ley sea una maldición, porque la ley es una bendición. Fue dada para bendecir a Israel, fue dada para bendecir a los seres humanos, para que el ser humano viva bajo la protección del Eterno. Si usted desobedece, ¿usted cree que va a vivir bajo la protección del Eterno? No, va a estar bajo maldición. Entonces el Mesías quita esa maldición. Entonces, cuando el apóstol Saulo le dice a los Gálatas, Cristo nos libró de la maldición de la ley, ¿a quién le estaba hablando? Le está hablando a un pueblo que era pagano, que vivía sin ley. Entonces, ¿cómo te va a librar de la maldición de la ley cuando tú no guardas la ley? Entonces, tú tienes que entender eso, que le está hablando a un pueblo que era pagano, que no tenía ley, que no guardaba ley. Entonces, ¿de qué ley fue que te libraron? ¿De qué maldición? Si tú no guardabas ley, ¿de qué maldición te libraron? Pagano. Te libraron de que tú eras un pagano, idólatra, que seguía otras deidades, otros dioses, idólatra, brujo, hechicero. Entonces el Mesías quita esa maldición de ti y te trae a la obediencia, a seguir el camino verdadero, que es la Torá, la ley del Eterno, que es el Mesías mismo, hecho carne, mis amados hermanos. Eso está más claro que el agua. Que si seguimos la pisada del Maestro, estamos siguiendo la voluntad del Eterno. Pero muchos enseñan que viven bajo la ley del Mesías, que siguen el Mesías, pero no hacen lo que hizo el Mesías. Hacen todo lo contrario, es decir, con sus actos muestran que no siguen al Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque dicen seguir al Mesías y tú lo ves celebrando Navidad. ¿Celebró el Mesías Navidad? ¿Enseñó el Mesías esas fiestas paganas? ¿Siguieron los apóstoles guardando la fiesta? Claro que sí. ¿Guardaron los apóstoles de Navidad? No, eso se introdujo después. Por la iglesia romana, todas esas fiestas paganas. Y fueron abrazadas por los protestantes que se levantaron también, que salieron de ahí, de Roma. Siguieron sus tradiciones romanas. Efesios capítulo 2, del 1 al 7, Richard. Vamos a ver la interpretación aquí del verso que leímos en Efesios capítulo 2, acerca de lo que es la maldición, por qué estábamos bajo maldición y qué fue lo que el Mesías hizo en nuestra vida. Y la puede hacer en tu vida también, si todavía tú no has dado el paso. Para eso son las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, para que nosotros demos el paso, para que nosotros aprendamos a la obediencia y crucemos de la maldición a la bendición. ¿Qué dice aquí Efesios capítulo 2 del 1 al 7? Dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Usted ve, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban bajo maldición. El que está bajo maldición estaba en delito. ¿Por qué estaban en delito? Porque estaban en pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión a la ley del Eterno. Estaban violando ustedes
los efesios estaban en transgresión a la ley y por eso estaban muertos en esos delitos que ustedes estaban haciendo. Estaban condenados, estaban bajo una condena. Y dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, es decir, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Usted ve, los que no obedecen son hijos de desobediencia. Y sigue diciendo, en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De nuestra carne. Estábamos bajo maldición. Y en la mente y por naturaleza éramos hijos de ¿qué? De ira como los demás. Todo el que está bajo maldición está bajo la ira del Eterno. En cualquier momento, si sucedió algo, una catástrofe, un terremoto, y usted está ahí, se fue, se perdió. Porque está bajo la ira del Eterno. Cuando usted está en delitos y pecados y no se ha arrepentido, no reconoce al Mesías como su salvador personal, el sacrificio del Mesías como el único medio para salvarse, usted está en peligro de muerte. Por eso hay un tema que se llama la terrible condición del hombre perdido. Es decir, el hombre está perdido en una terrible condición, perdido, y no lo sabe. Porque si el hombre lo supiera, pues inmediatamente corriera y entonces buscara la salvación. Pero la gente no sabe eso. Se lo estoy diciendo a ustedes que están aquí, porque yo quiero que ustedes obedezcan, y los que todavía no han tomado la decisión, pues como el Eterno lo está educando, lo está llevando a sus caminos, pues el Eterno le va a dar ese momento, esa oportunidad de que ustedes tomen esa decisión algún día. Porque ustedes están buscando, dice la palabra que el que busca, encuentra. Sigan buscando, sigan tocándole al Eterno, que un día el Eterno ustedes lo van a encontrar. Y sigue diciendo el 5, dice el 4, pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. ¿Qué quiere decir cuando dice aún estando nosotros muertos? Lo mismo que dice Gálatas, aún estando nosotros bajo maldición. Estar bajo maldición es estar bajo muerte, porque estamos en delitos y pecados, estamos muertos. Si la ira del Eterno viene y nos agarró ahí y nos fuimos, nos perdimos seguro. No hay tutía. Sigue diciendo, a causa de su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida, es decir, quitó la maldición de nosotros, juntamente con el Mashiach. Por un favor están ustedes salvados. Y juntamente con el Mashiach Yeshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? En la voluntad del Eterno, en la obra que el Eterno había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Eso es estar en los lugares celestiales, porque ya no estamos siguiendo la corriente de este mundo, como leímos ahí al principio, porque antes seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos al príncipe de las potestades de este mundo, pero ya ahora no seguimos eso, mis amados hermanos, sino que ahora seguimos al Mesías y seguimos la Torá del Eterno, seguimos las enseñanzas de nuestro Maestro y seguimos su pisada, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Te ve? Eso está claro, bajo maldición, y ahora por medio del Mesías el Eterno nos ha sentado en los lugares celestes. Y si usted no guarda la Torah, no puede estar sentado en lugares celestes, va a seguir sentado donde dice al principio, en la corriente de este mundo, de este siglo, en las potestades de las tinieblas. Porque hay gente que cuando habla de los lugares celestiales cree que se van a ir para allá arriba, que allá arriba que hay que sentarlo en el cielo. Todo lo que está dado ahí, la Torá que el Eterno reveló, eso son cosas celestiales en las que nosotros debemos sentarnos y andar en ellas, mis amados hermanos. Ahí es que el Eterno nos ha sentado a nosotros, en los lugares celestiales, nos ha puesto en alto como sus hijos. ¿Qué somos? ¿Somos de este mundo o somos celestiales? Hemos hecho una transición, mis amados hermanos, ya no pertenecemos a este mundo.
pertenecemos allá arriba, lugares celestiales. Pertenecemos al Eterno y tenemos que caminar como tales. Si somos celestiales, si somos espirituales, tenemos que caminar como tales. Por la palabra del Eterno, por la ley del Eterno. Tenemos que caminar para seguir siendo espirituales. Si nos apartamos de la Torá, de la ley del Eterno y la pisoteamos, entonces vamos a caer de nuevo al mundo y a seguir la corriente del mundo. Y vamos a volver a las condiciones que estábamos antes, muertos en delitos y pecados. Entonces, el Eterno es claro cuando le dijo a Israel: mira, yo presento delante de ti la bendición y la maldición. Solo existe eso, mis amados hermanos. Si tú quieres vivir bajo la bendición, tienes que obedecer al Eterno, obedecer su palabra. No ha cambiado esto. El Mesías viene y no ha cambiado nada, porque la gente cree que cuando el Mesías vino, ya todas las cosas cambiaron y ahora todas las cosas son nuevas, porque el Mesías dijo: yo hago todas las cosas nuevas. Pero está hablando allá, está hablando del futuro. Y aquí yo hago todas las cosas nuevas. Eso va a ser en el reino. Y aún en el reino, aunque se hagan todas las cosas nuevas, no está hablando de la Torá, porque la Torá es eterna. No se puede quitar la Torá. En el reino del Eterno, ni en la eternidad, la Torá va a seguir siendo la Torá. Porque ese carácter mismo del Eterno, vamos a tener al Eterno mismo con nosotros. Que Él es la Torá, Él fue que la dio. Y la envió, su palabra, la hizo carne. Y la puso a habitar entre nosotros, el Mashiach. Y caminó para que nosotros siguiéramos su pisada. Colosenses 2:8. Vamos a leer Colosenses 2:8, a ver lo que nos dice el apóstol Saulo aquí acerca de lo que es la Quejilá, la congregación del Eterno. Colosenses 2:8. Yahshua vivió, enseñó y confirmó la Torah. Todos sabemos eso. Que Yahshua vivió, confirmó y enseñó la Torá del Eterno. Y nosotros hacemos lo mismo. Seguimos la pisada del Maestro. Dice: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofía. Eso no es Torá, filosofía no es Torá. Y vana y utileza conforme a la tradición de los hombres. Eso no es Torá. La tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. ¿Usted ve? Así es que vive el mundo. El mundo vive conforme, miren, viven cautivos por medio de ¿qué? De filosofía hueca. Filosofía que fueron introducidas dentro de las comunidades del pueblo de Israel. Y muchos cayeron en esa filosofía hueca. Y también cayeron en las tradiciones de hombres. Y también en los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Usted tiene que seguir sus principios, tiene que ser conforme al Mashiach. ¿Y quién es el Mashiach? El Mashiach es la Torá viviente, la Torá que se hizo carne. Ese debe ser el fundamento suyo. El Mashiach. Usted no debe seguir las tradiciones de los hombres, la filosofía humana que se ha levantado en la tierra y que ha cautivado a muchos. Ha cautivado a muchos. Así como muchos se levantaron y quisieron cautivar y quisieron cambiar las cosas, como empecé diciendo al principio. Los romanos, el emperador, creo que fue el emperador Claudio, que sacó a todos los judíos de Roma. Fueron sacados todos los judíos de Roma. Entonces, cuando todos los judíos fueron sacados de Roma, que las congregaciones se vieron sin maestro, porque los maestros eran los judíos, no eran los gentiles. Eran los gentiles que recibían las enseñanzas de los judíos, de los que habían sido levantados por el Mesías como los maestros. ¿Qué sucedió? Que ya no había quien diera la enseñanza en la sinagoga, en las congregaciones, y entonces se levantaron, tuvieron que los gentiles tomar el cargo de los judíos.
Y entonces ahí que viene y surge la idea de que será que, como le dije al principio, será que el Eterno rechazó a los judíos porque le vienen tantas maldiciones. Mira cómo lo despatriaron de aquí y lo echaron fuera. Entonces cuando los judíos vuelven otra vez y regresan a Roma, ¿qué encuentran? La congregación es llena ¿de qué? De maestros gentiles. ¿Y de qué? De muchos problemas. Saulo tuvo que escribir, ¿por qué? Porque la congregación estaba llena de problemas. Porque habían entrado muchísima idolatría, filosofía griega, habían traído la doctrina del reemplazo, que el Eterno será que había rechazado a Israel, y ahí el apóstol escribe, como le dije al principio. Primera de Juan 2, 3 y 5. Vamos a leer la primera de Juan 2, 3 y 5. Mira, yo presento delante de ustedes hoy bendición y maldición. La bendición, que escuchen los mandamientos del Eterno tu Elohim, que yo le ordeno a ustedes hoy. Dice el apóstol Juan, dice aquí, en esto sabemos que lo hemos conocido. ¿Te ve? ¿En qué que sabemos que lo hemos conocido? ¿A quién? Que hemos conocido al Mesías, al Eterno. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Usted ve? La verdad no está en él. ¿Qué dice el 5? Pero el que guarda su palabra, ¿de qué está hablando ahí cuando dice que guarda su palabra? Está hablando de los mandamientos del Eterno, su palabra. Lo que existe es la Torá, la palabra revelada a Israel. Es con eso que ellos están enseñando. No están enseñando con el Nuevo Testamento, que eso no existe. Están enseñando la palabra de verdad, que es la Torá del Eterno. A eso es lo que ellos le llaman la verdad. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de ¿quién? De Yahweh. Porque el que guarda su palabra, como el Eterno le está diciendo a Israel aquí, ¿qué va a suceder? Va a estar bajo la bendición del Eterno, bajo el favor del Eterno. Y sigue diciendo, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Usted ve? Debe andar como anduvo aquel. ¿Y a quién se refiere? A Yeshua. El que dice que permanece en él, hay gente que yo permanezco en Yeshua. Yeshua permanece en mí, pero tú le hablas de la Torá, le hablas de la ley y le está hablando, ya tú sabes. Le está hablando de maldición, porque para ellos la ley es maldición. Cuando está diciendo ahí que el que dice que le conoce o que dice que permanece él, debe andar como él anduvo. Y si no anda como el Mesías, entonces no puede decir que el Mesías vive en él. Porque usted no está andando conforme como anduvo el Mesías. Y cuando usted busca la historia del Mesías, el Mesías guardó todos los mandamientos, enseñó todos los mandamientos, guardó la fiesta del Eterno. Le dio la verdadera interpretación a la ley del Eterno. Se opuso a las tradiciones de los hombres. Todo eso el Mesías lo hizo. Entonces el Mesías, usted tiene que seguir la pisada, tiene que andar como él anduvo para poder decir que usted permanece en el Mesías o que el Mesías permanece en usted. Si el Mesías no permanece en usted, usted no va a andar como anduvo el Mesías. Saulo, que anduvo como anduvo el Mesías, dijo, sé imitadores de mí como yo lo fui del Mesías. Entonces, si el hacer la voluntad del Eterno está en imitar al Mesías, ¿por qué hacer otras cosas? ¿Por qué seguir los mandamientos de los hombres? ¿Por qué seguir las tradiciones de los hombres? Y no seguir la palabra del Eterno. ¿Por qué? ¿Porque hay orgullo en el corazón? ¿O porque hay orgullo que usted no quiere decir me equivoqué? Porque hay mucha gente que siguen donde están por el orgullo de no decir me equivoqué. Y si me equivoqué, ¿qué puedo hacer? Arrepentirme y volverme al Eterno. Hay que ser orgulloso por eso. Donde todos nos equivocamos. Séñame a alguien que no se haya equivocado nunca. Entonces, porque yo estaba equivocado y me creo el gran maestro del mundo, me creo el gran filósofo, no puedo decir que me equivoqué. Y decir, estoy mal,
interpreté, vi la palabra de otra manera y no es así. Creía que la ley del Eterno estaba abolida y no es así, porque así lo aprendí. Pero tú lo estás viendo claro, que tú tienes que seguir la pisada del Mesías, y el Mesías guardó la ley. Y si el Mesías guardó la ley, todos lo saben. Todas las religiones saben que el Mesías guardó la ley a la perfección. Entonces la palabra dice que tú tienes que seguir al Mesías. Entonces, si tú no guardas la ley, no puedes seguir al Mesías. Estás siguiendo a otro Mesías diferente que se inventaron por ahí. O estás siguiendo a Cristo, el Cristo católico que se inventaron por ahí, un violador de ley, violador de Torah, un Cristo pagano que todavía no ha crecido, está niño todavía. Todavía está niño ahí con los brazos levantados. O si no, un Cristo crucificado allí en una cruz, clavado, muerto. Ese es el Cristo que se inventaron. Pero el Mesías de nosotros está vivo. Y no necesita de nadie, no necesita que nadie lo clave, no necesita que nadie lo cuelgue en ningún sitio. No necesita que nadie lo lleve como un ídolo. Porque Él es el creador de todas las cosas, no necesita que tú lo hagas. Porque Él fue el que creó todas las cosas. Entonces así está el mundo, siguiendo la filosofía hueca, de hueca utileza de hombres, tradiciones. Pero nosotros seguimos la palabra del Eterno, como dice ahí, bendito sea el Eterno. Mateo 5:17, vamos a leer Mateo 5:17 rápidamente. Vamos a ver si nos da tiempo leer 3 versos más que tenemos. Todos conocemos este verso bíblico. Dice aquí, no piensen que yo vine para anular la Torá. Te ve, el Mesías está hablando y el Mesías está diciendo esta palabra. Ustedes lo están viendo, lo están leyendo. ¿Qué dice el Mesías? No piensen que yo vine para anular la ley. Pero el Mesías lo está diciendo claro. Entonces, si el Mesías está diciendo, yo no vine para quitar la ley, ¿por qué tú te atreves a decir que el Mesías la clavó en la cruz? Porque tú estás malinterpretando algunos textos bíblicos. Porque el Mesías te está diciendo que Él no vino para anular la ley, ni a los profetas. Y tú por un texto bíblico malinterpretado o mal traducido, donde dice, porque la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, ya por ese verso, tú dices no, dice ahí la Biblia que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ya después de Juan, la ley y los profetas dejaron de ser. Ahora vivimos por el Nuevo Testamento. Por una mala traducción. Porque si la ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿qué sucede? Que el Mesías se queda afuera. Porque el Mesías es después de Juan. Entonces tú estás sacando al Mesías de la profecía. Si tú estás entendiendo ese texto como tú lo estás malinterpretando y diciendo, usando ese texto para decir que la ley y los profetas eran hasta Juan y que ya estamos viviendo en el Nuevo Testamento, sacaste al Mesías, que es el que trajo el nuevo pacto. Entonces, cuando leemos la traducción correcta, porque la ley y los profetas profetizaron acerca de Juan, es muy diferente hasta que decir acerca de Juan. Es decir, todos los profetas y la ley profetizaron que Juan venía primero. No que Juan iba a quitar al Mesías, ni que Juan iba a quitar nada, sino que Juan venía primero y después de Juan entonces iba a levantar el Mesías. Entonces no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas, la ley, sino a cumplir. El Mesías la cumplió. Y usted tiene que seguir el ejemplo del Mesías. Está diciendo que la cumplió. Gris. ¿Qué está diciendo el Mesías ahí? Que Él vino para cumplir la ley. Y si Él dice que yo vine para cumplir la ley, no para quitarla, y tú tienes que seguir lo que Él hizo, entonces tú no puedes decir que la ley está abolida. Porque si tú dices que la ley está abolida, tú estás quitando al Mesías de tu vida. Tú estás anulando al Mesías de tu vida, sin darte cuenta. Dice, en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, no pasen el cielo y la tierra, ¿está el cielo ahí? ¿Está la tierra todavía? Entonces el Mesías está diciendo, hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Y usted sabe qué explica la gente ahí cuando dice, hasta que todo se haya cumplido?
que todo era hasta que el Mesías muriera en la cruz, que eso era todo, ahí ya se cumplió todo. Malinterpretan esa parte ahí también. Eso es lo que citan, que era hasta que el Mesías ya cumpliera todo en la cruz, y ya cuando el Mesías dijo, consumado es, ya se cumplió todo, ya no hay que guardar la ley. Pero el cielo y la tierra siguen ahí, permanecen ahí. Y el Mesías dijo, mientras permanezcan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué el Mesías dice esa palabra? Porque el Mesías, es el guardador de la Torá. Si no es el Mesías, él hubiese añadido y quitado a la Torá. Pero él dijo que no se le puede quitar ni añadir ni una yo, ni una tilde. Y lo vamos a ver por qué el Mesías dice esa palabra. Deuteronomio 12:32, Richard. Vamos a ver por qué el Mesías dice no se le puede poner ni una jota ni una tilde a la ley del Eterno. Porque el Mesías está claro. Los que no están claros son muchos que siguen a al Mesías. El Mesías estaba claro que la Torá no se le puede quitar ni se le puede añadir. Mírese ahí lo que dice Deuteronomio 12:32. Ten cuidado de observar solamente lo que yo te mando. No le añadas ni le quites. ¿Quién dijo eso? El Eterno, la fuente de todo, el que manda, el dueño de todas las cosas, es el Eterno. Él dijo, no le quite ni le añada. Yeshua sabía que no se le podía quitar, porque si le quita la Torá no es el Mesías. Si le añade a la Torá no es el Mesías. Por eso es que le está diciendo a los fariseos, porque los fariseos lo están acusando de que él no es el Mesías. Y él directamente con esta palabra le está diciendo, yo soy el Mesías. Yo no vine para abrogar la Torá ni los profetas. Le está diciendo con esa palabra, yo soy el Mesías, que ni le quito ni le añado a la ley del Eterno. Porque estoy cumpliendo con el mandamiento que el Eterno le dio a Israel. No le quite ni le añada. 4:2, Richard, Deuteronomio 4:2. Vamos a ver lo que nos dice ahí también. Deuteronomio 4:2. Dice, no añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les mando. ¿Usted ve? Nosotros estamos mandados ¿a qué? A observar solamente los mandamientos. No podemos ni quitarle ni añadirle, porque cuando usted le quita o le añade el mandamiento, está creando un mandamiento de hombre. Toda la Torá es clara, la palabra del Eterno es clara. Lo que hay que tener es espíritu del Eterno para discernir la palabra del Eterno. No es como cree mucha gente, porque hay personas que vienen aquí, creyentes de otras denominaciones, que vienen aquí, que yo sé y que han dicho, pero ahí no se siente el espíritu del Eterno. ¿Por qué no se siente el espíritu del Eterno? Para ellos, porque ellos lo que están impuestos a sentir el espíritu del Eterno, pataleando, brincando, y dando vueltas y balbuceando con la voz, rabasábataba. Ya ahí está que el Espíritu del Eterno. Esa es la manera de ellos, que el Espíritu del Eterno se manifiesta para ellos. Así es que se manifiesta el Espíritu, no sabiendo que lo que está manifestado es un espíritu de error, que ellos creen que es el Espíritu del Eterno. El Espíritu del Eterno se manifiesta por medio de su palabra, cuando usted entiende la palabra del Eterno. Cuando usted puede discernir lo bueno y lo malo, ahí es que está el Espíritu del Eterno. No es cuando usted se levanta a patalear, ni cuando usted se levanta a dar vuelta, ni brinco ni salto, porque el Espíritu del Eterno es un espíritu de orden, no es un espíritu de desorden. Entonces, cuando una persona viene aquí y lo ve a ustedes todo tranquilito, escuchando la palabra del Eterno, no ve que ustedes se revoltean, ni saltan, ni brincan. Entonces, ¿qué va a decir? Porque no están impuestos a eso. Para ellos el espíritu se mueve pataleando y brincando y haciendo desórdenes, volteando la silla. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando usted ve la congregación escuchando atento es que el espíritu se está moviendo. Usted está poniendo atención. El espíritu se está moviendo aquí. Usted no tiene que patalear ni brincar. Porque el espíritu de Yahweh es un espíritu de orden. De orden. Y él viene para que usted aprenda la palabra
del Eterno y para que usted la guarde. Él no viene para que usted brinque ni patalee. Él viene sobre usted para que usted obedezca, para que usted sea guiado. Él te guía a la verdad. A eso que el Espíritu viene, para guiarte a la verdad. No lo dejaré huérfano, dijo el Mesías, sino que enviaré el Espíritu de verdad, el cual lo va a guiar a toda verdad. El Mesías no dijo, enviaré el Espíritu de verdad, el cual lo va a guiar a todo pataleo. Lo va a guiar a hablar balbuceo. Lo va a guiar a patalear, a brincar y a hacer un desorden en la congregación. Un desorden que eso desorden nada más lo hacen los brujos. Eso desorden de pataleo y revolcadera, eso nada más lo he visto yo. Cuando yo era del mundo, yo lo veía en el mundo donde yo veía a los brujos. Cuando yo veía a los brujos haciendo su cosa, siempre estaba ese desorden, ese pataleo. Y usted lo vio, porque usted vivió. Los que vivieron donde yo viví, que vieron mucha gente, porque ahí sí se manifestaba el enemigo de verdad, donde nosotros vivíamos. Porque él vivía ahí. En el único sitio, yo creo que él dejó todos los sitios y se mudó para ese sitio. Él dejó un demonio ahí que vivía 24 horas en ese lugar. Y todos lo saben. Nena que vivió en esos sitios, que vivía ahí, en el Alto, Mayra, Rafael, Alejandrina, yo. Lo vivimos en carne propia, todo eso. Gente que se montaban. Yo tenía un tío y otro que habían, que le cocinaban a las mujeres del cabaret que estaba ahí, que ellos echaban puestas, ellos dos. Ellos llamaban a los caballos y se montaban y agarraban los anafes y echaban puestas y que lo pagara. Y agarraban la candela y lo pagaban ellos con la mano. Ellos dos echando puestas. Invocaban a un caballo. Espérate que yo voy a invocar el mío, decía el otro. Y el otro, yo voy a invocar el mío. Invocaban los dos caballos y se montaban y empezaban a agarrar la candela con la mano y a apagarla. Y el hermano del dueño del cabaret se le montaba eso toda la noche y con una fuerza terrible que no había quien. Y ese hombre salía corriendo, volando alambre, que se llamaba Tico, que eso era terrible, ver ese hombre con ese demonio montado, que el Eterno lo reprenda. Todo eso lo vivimos nosotros, lo vimos. Por allá de noche pasaba un coche y nadie sabía lo que era, toda la noche. Y la casa del dueño cabaret se la tumbaban a pedrar toda la noche. Y se buscaba alrededor a ver quién era y no era nadie. Y una noche lo levantan al dueño que pesaba 300 libras. Una noche lo levantan para arriba así. Y cuando él se vio allá pegado a la pared, ¡ay, qué es esto! Lo dejan caer de allá arriba. Y no era nadie. ¿Quién podía con ese hombre? 300 libras. Eran cosas terribles que habían ahí. Terrible. Ahí sí era verdad que estaba mudado el adversario. Y ya para terminar la historia, que fue lo más impactante para mí, que yo vi en ese lugar, fue cuando una señora llamada La Turca, que vivía en el cabaret, se le montó un demonio. Allá el lugar era de piedra, así, un sitio de piedra, porque antes no había, lo que había era cascajo, muchas piedras que buscaban y la tiraban para tapar el lodo. Y el patio de Julio Brito, el dueño cabaret, era grande y él tenía mucho cascajo. Entonces la mujer se atrincheró en el cascajo y agarró, nadie podía con ella al principio. Y ella soltó el mundo y se atrincheró y nadie podía acercarse. Con 2 piedras esa mujer, con una fuerza de 100 hombres. Y el barrio entero vino y estaba viendo ese espectáculo. El dueño del cabaret, atrás de una matemango, haciéndole cruce, dice a ver si se va, ¿qué es lo que se va ahí? Entonces viene la tía mía, la esposa del dueño del cabaret, con una Biblia, y se acerca a la mujer a leerle, dice el Salmo 91, le agarró la Biblia y se la rompió. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Eterno, que la palabra del Eterno actúa solamente en los creyentes. Es en los creyentes que actúa la palabra del Eterno. Usted puede tener 100,000 Biblias en su casa y usted no tiene ningún poder si no obedece los mandamientos del Eterno. Y entonces, ¿qué pasó? Que nadie podía con la mujer. Le rompió la Biblia y al romperle la Biblia ya optaron y dijo alguien, no me acuerdo quién fue,
pero busquen a Mercedes, que es adventista, tal vez ella pueda hacer algo. Bueno, y fueron a la casa que quedaba como de aquí, no estaba tan lejos la casa de donde Piña, de donde Julio, de donde Chicha, era una distancia como de aquí a la esquina, allá, a la calle que viene allá afuera. Entonces, cuando viene Mercedes, que viene de frente, inmediatamente la turca ve a Mercedes, se asombra así, y empuña dos pedregones, pero más grandes que los que tenía al principio. Agarró dos más grandes para esa mujer que viene de frente allá. Pero Mercedes viene con esa confianza, que eso yo me le quito el sombrero a Mercedes. Ella falleció, pero era una mujer de fe. Una mujer de fe, porque cualquiera viendo una mujer con dos piedras y que 50 hombres no pudieron con esa mujer, y viéndole la furia a esa mujer, y hablando como un hombre, porque nunca habló como una mujer, como un hombre todo el tiempo. Y con esa furia agarró esas dos piedras, y cuando Mercedes estaba a una distancia como de aquí al teléfono ese que está ahí, la mujer hizo así, y cuando hizo así para tirar la piedra, la tía mía siguió caminando de frente así y le dijo: la sangre de Jesucristo te reprenda, Satanás. La mujer se le fue la fuerza y la piedra le cayó en los pies. Con esa sola palabra, la mujer que 50 hombres no podían, solamente una palabra de una mujer de fe pudo con ese demonio. Que el Eterno lo reprenda. Y empezaron a discutir. Y ella, la tía mía le decía: la sangre de Jesucristo te reprenda a Satán. Te digo en el nombre de Jesucristo, como el nombre que se conoció. Acuérdense que si usted tiene muná, si usted tiene fe y usa el nombre, no importa. Que si usted no conoció el verdadero nombre, usted está diciendo la verdad. Porque en ignorancia usted está hablando la verdad. Y el Eterno apoya, porque usted está usando, es la persona del Mesías la que tiene el poder. Y en el nombre de Jesucristo te reprendo. Y empezaron: esa alma es mía, le decía a Satán. Y la tía me le decía: esa alma no es tuya. Esa alma la compró Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Por eso yo te digo ahora en el nombre de Jesucristo que la deje. Y cuando le dijo así, le dijo la mujer, con una voz de hombre, no la mujer, porque una voz de hombre le dijo: ganaste, me voy, tú eres Dios. Y la tía mía le dijo: yo no soy Dios, yo soy una sierva de Dios. Porque usted sabe que el enemigo le tira su gancho a la gente. A ver si la tía mía me dice: sí, yo soy Dios, a ver si se engrandece. Ahí mismo fracasó. Entonces la tía mía le dijo: yo no soy Dios, yo soy una sierva de Dios. Y él le dijo: ganaste, me voy, me voy, me voy. Y así la mujer empezó a recular. Y cuando vino a ver la mujer: ¿qué está pasando? Y le dijeron: no, llévala, báñala. Ella ni supo lo que estaba pasando. Ustedes ven cómo que actúa el poder del Eterno, lo que obedece a los mandamientos. Porque en su ignorancia, la tía mía observaba los mandamientos. Guardan el Shabbat, guardan el sábado. Guardan los mandamientos, enseñan los mandamientos. En ignorancia alguna cosa, pero la tía mía, una mujer de fe, se levantaba a las 6 de la mañana a orar. Y todavía eran las 11 de la mañana y estaba la tía mía orando y cantando, alabando al Eterno. Una mujer entregada al Eterno totalmente. Una mujer como de los tiempos antiguos, que fueron elegidas para misiones. Así era la tía mía. Así es que el Eterno nos siga bendiciendo, que el Eterno nos ayude a tener ese poder que solo viene por la obediencia. Y que todo lo que hemos visto, y fueron historias vividas, que nosotros la vimos, se la estamos contando a ustedes para que ustedes vean el poder del Eterno, cómo actúa. Y que el Eterno es real, que no es un cuento de hadas. Como yo monté a un joven ayer y él me dijo: yo sabía que tú eras algo porque tú eres tan amable y me trataste tan amable. Y yo dije: no, lo que pasa es que nosotros somos creyentes, guardamos la Torá y la Torá nos enseña a ser amable con la gente y amar a la gente. Él me dijo: yo sé de la Torá porque yo era cristiano. Yo me fui del cristianismo por la hipocresía que hay dentro. Estudié la Torá también. Yo conozco la Torá. Conozco todos los términos hebreos, los hin, todo eso. Pero no creo. Yo he leído algunos libros y creo que también la Torá es un invento, historia.
Sí, el hombre llegó se convirtió en un ateo ahora mismo porque no cree ni siquiera la Torá, pero tiene buenos principios, es educado y conoce también cuando una persona guarda Torá. Así que vamos a seguir guardando la Torá, siguiendo los mandamientos del Eterno, siguiendo el carácter mismo del Todopoderoso para nosotros reflejarlo también, porque al guardar la Torá estamos reflejando la imagen del Eterno en la tierra, y eso es lo que el Eterno quiere, que nosotros reflejemos su imagen aquí en la tierra y que por los actos que nosotros hagamos, Él sea glorificado. Usted sabe que el Eterno es glorificado por lo que usted haga, o también es blasfemado también. Puede ser blasfemado por lo que usted haga. Así que vamos a tener mucho cuidado en lo que hacemos. Vamos a obedecer la Torá, los mandamientos.